Muy buenos días, bienvenidos todos. Hemos llegado a nuestro tercer día de actividades, nuestro tercer día de congreso. Es un gusto ver cómo se van uniendo poco a poco y todos, y que este día sea de mucho aprendizaje, de mucho compartir, de mucho hermanarnos. Sin más pérdida de tiempo, voy a presentar a una persona que para nosotros ha sido muy, muy especial. Ustedes deberían de ver cómo a la doctora Vilma Chávez se le iluminan los ojos, le brillan los ojos y le sale una hermosa sonrisa cuando ve y sabe de las parteras. Ella, desde donde está, ha luchado, ha peleado, se ha enojado, se ha confrontado, ha intercambiado notas por defendernos. Y nosotras, doctora, jamás, jamás lo vamos a olvidar. Muchas gracias desde el corazón. Quiero presentárselas. La doctora Vilma Chávez de POP está en la ciudad de Guatemala. Ella es médico y cirujana con especialidad en pediatría. Es licenciada en informática y administración de empresas. Tiene una maestría en planeación y gestión de políticas de alimentación, maestría en ciencias en salud pública, maestría en producción y dirección de e-learning, maestría en cuidados paliativos, doctora en ciencias de la salud. Y la doctora Vilma Chávez es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinadora del IBFANA de Guatemala, de la Universidad Galileo. Es un honor, doctora, es realmente un honor tenerla con nosotras y estamos tan agradecidas que usted
nos diga, sí, sí, y nos dé lo más valioso que alguien puede dar, más allá de conocimientos y saberes, el tiempo. Y eso no tiene precio. Por siempre, para siempre y por las generaciones de parteras que vienen, doctora. Hago público mi inmenso agradecimiento. Tenerla como aliada, como amiga, como soporte es maravilloso. La dejo, por favor, con las cámaras, los micrófonos. Bienvenida. Su micrófono está apagado, doctora. No la escuchamos. Buenos días a todas. Es un privilegio para mí el poder acompañar al Congreso Nacional de Partería, el segundo congreso. Y quiero comentarles que desde el inicio de la carrera en la Facultad de Ciencias de la Salud, una de las que tuvo mayor aprendizaje fue yo, porque tuve que desaprender algunas de las rutinas médicas que nos enseñan en la formación académica como médicas. Y fue muy interesante al inicio romper los paradigmas de la atención del parto en una casa con parteras profesionales. Les quiero comentar la experiencia de ser pediatra con parteras tradicionales. Estábamos universitariamente hablando, haciendo una rotación y estaba el parto de una esposa de un compañero de trabajo. Y yo con el estrés de ser pediatra, porque uno dice actual nomás nacer el niño, la medición, etcétera. Y fue una lección de vida porque aprender a desaprender es una de las cosas más difíciles y yo estaba esperando ver la evolución del nacimiento, del parto natural, etcétera, decía, pero, y sentía un poco de ansiedad al inicio porque decía, ¿esto cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Por la tendencia de atención hospitalaria que uno tiene en la escuela. Decidí que mi mejor rol era observar, no participar y tomar fotografías. Entonces, en el parto lo que aprendí fue a tomar fotografías del proceso natural y dije, qué maravillosa es la naturaleza, cómo estamos creadas de tal manera que todo es como debe ser. Entonces, el aprendizaje viendo es más fácil que escuchando un texto o narrando una experiencia. Cuando uno lo ve, dice, eso es, regresamos a lo que somos, a nuestra naturaleza, a nuestro proceso espontáneo, natural, respetado, humanizado. Esto fue luego de tener ya casi completa la primera promoción en la Facultad de Ciencias de la Salud y quería comentarles una cosa muy interesante que me pasó al presentarlo al Consejo Directivo de la universidad. La partería profesional empezó en Universidad Galileo en Guatemala y cuando yo presenté el proyecto que Gaby delimitó, definió, analizó, el rector me dijo, yo quiero el proyecto y lo voy a revisar personalmente todos los contenidos. Entonces yo le dije, mire doctor, esto es en Guatemala tan necesario porque nosotros seguimos con una alta mortalidad materna y necesitamos un personal universitario que venga de la cultura, que hable el idioma y que respete las comunidades. Entonces, imagínense presentar una carrera así de decir, mire, tenemos que ver, pero ellas no pueden pagar porque van a estar siendo subsidiadas por una organización, los docentes tampoco están en ese proceso de acompañamiento. Gaby ha tenido una gestión de fondos impresionante, siempre generaba estas alternativas y el doctor me dijo de respuesta, mi querida doctora, con una madre que se salve, por una madre que se salve, echa a andar esa carrera. Yo me puse a llorar porque dije, era un momento muy emotivo para mí llegar por una lucha que hemos hecho a través de mucho tiempo de la dignificación, de la humanización, del parto respetado. Yo decía, cuando comentaba estas situaciones, gracias a Dios, yo nací, crecí y viví en Guatemala porque todavía la mayor parte de los partos es en casa. Entonces dije, es un privilegio para mí impulsar una profesionalización de personal idóneo para este fin. He compartido y he aprendido, incluso me invitaron a seminarios de presentaciones de
evidencia de procesos con cultura maya, el respeto a la cultura maya, el respeto a todas las costumbres, creencias, actitudes canalizadas hacia un fin específico. Entonces la partería se basa en la tradición, en la experiencia, en la humanización, en el respeto y sobre todo en la evidencia científica. No estamos haciendo nada que va en contra de lo establecido a nivel internacional. En esta ocasión yo vengo representando a la Red IFAN de Guatemala como un trabajo de voluntariado desde hace más de 30 años y quiero comentarles que esta red está en más de 170 países del mundo y los fines especiales son varios ejes de trabajo, entre uno de ellos está el parto respetado. O sea que yo vengo hace 30 años promoviendo una humanización de la atención, no solo del parto, sino que de la madre, de la mujer trabajadora, etcétera. Tenemos otra línea de acción que son hospitales amigos, tenemos, por ejemplo, alimentación en situaciones de emergencia y lo más fuerte de la organización de IFAN, que tiene más de 42 años, es la defensa del derecho de amamantar sin presiones comerciales, basadas en una comercialización ética y no al engaño de la mamá. O sea que es una decisión informada la que la madre debe tener. Pero ¿por qué traemos un tema en este congreso de partería de este tipo? Porque como profesionales de salud nosotros estamos en esta esfera. Tenemos acciones de apoyo, de información, de educación, formación, promoción, fomento, comunicación, pero debemos conocer lo que protege nuestra parte legal. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de protección, estamos hablando de la ley de maternidad saludable, si realmente existe en nuestros países, reforzarla. Estamos hablando de los derechos de las mujeres trabajadoras y de las madres lactantes. Y estamos hablando de la ley de comercialización o el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna. Cuando uno se forma como personal de salud, un complemento importante es la ética, la investigación y la parte legal. Ustedes en su ejercer diario tienen que revisar la legislación afín para que sea un pilar para su trabajo. Entonces, por eso hablamos en esta actividad de la importancia de contar con un código o una ley. En Guatemala, a nivel mundial se aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, es un nombre largo, que se aprobó en 1981. Y se aprobó porque se vio que la comercialización estaba cambiando los patrones tradicionales de alimentación infantil. Cada 2 años se emite una resolución, o sea que es un código vivo porque cada 2 años se adiciona otra resolución que firman en la Asamblea Mundial de la Salud como una resolución de la Organización Mundial de la Salud. Este código existe desde 1981 y el año pasado celebramos ya los 40 años de un código internacional que sigue vigente en los países. En Guatemala, 2 años después, en el año 1983, adoptamos este código como una ley nacional, lo que le da el carácter de vigilancia y cumplimiento. También se hizo el reglamento en 1987. La ley en Guatemala se llama Ley de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y su reglamento, y ustedes pueden ver ahí el decreto ley 6683 y el acuerdo gubernativo. Esta parada de bus que vemos acá, nosotros hicimos una campaña como Comisión de Lactancia Materna, donde el lema era: el amor no tiene sustituto. La leche materna tampoco. Lanzamos esta campaña porque es algo que no tiene sustituto y no se puede comparar con nada. Les muestro este video. Mama
Entonces resumimos por qué después de ver esto es importante el contar con un código o una ley que proteja estos aspectos. Primero, porque este pequeño bebé consumidor no decide lo que va a recibir. Él recibe, aquí en Guatemala se usa hasta el café en biberón, agua de masa en biberón, algunos productos no nutritivos. Incluso en El Salvador les dan ese Tortrix en biberón y usan sopa Maggi de pollo, puro pollo, a partir de los 2 meses. En Honduras, por ejemplo, usan compotas preparadas desde el nacimiento, o sea que son cosas que han cambiado el hábito natural del amamantamiento y el hábito natural de la alimentación. Este pequeño consumidor no decide qué es lo que va a recibir, recibe lo que le dan. La influencia comercial es tan grande que genera 20 billones a nivel de América Latina de ganancia para la compañía, que su interés no es primario, sino que es económico siempre. Y la influencia comercial y cultural es muy grande. Pero yo me pongo a pensar, la madre y el padre siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y a veces cuando yo voy al supermercado veo que parejas jóvenes están comprando pañales desechables, fórmula infantil, compotas y cereal de bebé, cuando esto ocupa más del 80% de su salario y de sus ingresos. Y no necesariamente es la alimentación adecuada. O sea que estamos viendo que esta influencia comercial nos ha cambiado los hábitos naturales por hábitos artificiales. El mercadeo cada vez es más agresivo en contra de la lactancia materna. Veamos este cuadro, analicemos un poco el contexto. Nosotros recibimos influencia de muchas compañías que llegan a nosotros a través de diferentes cosas. Por ejemplo, la publicidad en medios. Y ahora en la pandemia, las redes sociales han jugado un papel impresionante en cómo reclutar, ofertar y promover productos que no necesariamente son inocuos. Ya hemos visto que muchas de las fórmulas este año se dio un fenómeno especial de la declaración de muchos de los países en contra de las fórmulas infantiles porque estaban contaminadas. Entonces las compañías llegan a través de publicidad, a través de los puntos de venta, a través de los hospitales, por médicos, enfermeras, parteras, nutricionistas y asociaciones profesionales. Muchas de estas partes no se ven. Por ejemplo, en la farmacia ofrecen un incentivo al vendedor de descuentos, de cómo poner los estantes, créditos. Y en hospitales, muchas de las maternidades fueron equipadas por compañías de fórmulas infantiles como un apoyo al hospital. A los médicos, enfermeras, parteras nos compran mucho con becas, viajes, equipamiento. Y uno diría, yo no me voy a dejar afectar por eso, pero realmente cambia nuestra forma de, como entramos en un conflicto de interés al decir, bueno, si lo que me regaló, lo menos que puedo hacer es recomendar su producto y entramos en problemas terribles. No sé si ustedes han ido a un congreso internacional de pediatría, pero parece puro supermercado de fórmulas y de productos en la mayor parte de ellos, cosa que los conferencistas son invitados por las compañías, nos dicen qué es lo más moderno, qué es lo último, y intervienen directamente en nuestra formación profesional. Y a través de la época hemos visto nosotros cómo este concepto de centros de servicios de salud modernos, por ejemplo, donde ustedes sabrán que en los hospitales privados el 90-95% es un parto por cesárea, que es algo que se comercializa, no es algo, es como un sucedáneo del parto natural porque no es necesaria la cesárea y es una cesárea innecesaria, como hay una campaña en Puerto Rico que se hacen estos servicios de salud modernos y se empezó a hacer la medicalización del nacimiento, haciéndonos ver como figuras importantes a los médicos que realmente no tenemos ese papel. Los profesionales de salud estamos educados sobre fórmulas, no sobre lactancia materna. Yo pasé 5 años en pediatría y tuve un curso, un mes de fórmulas infantiles y no recibí ninguna práctica ni técnica de amamantamiento ni de parto natural, por ejemplo. Los medios masivos que ya vimos que hacen de la alimentación una moda y más mujeres en el trabajo. Aparte de eso, lo que mencionamos antes, la promoción de la alimentación artificial por compañías y
Algo que ha contrarrestado ha sido nuestra creencia en la tradición de amamantar, que hemos protestado en contra de la alimentación artificial. El personal de salud ha tenido mejor capacitación en lo moderno de la lactancia. Ya nos sentimos fuera cuando decimos no estoy apta, o con ese pediatra no vaya porque no sabe de lactancia, que dicen las mamás, ¿verdad? Que es algo muy común. Las iniciativas de hospitales amigos también han apoyado esta parte, aunque es imposible ahora en pandemia tener servicios por la dificultad del COVID. Hemos tenido campañas de lactancia materna, hemos realizado algunas gestiones en lugares de trabajo, pero este es un bebé hoy. Digamos, cuando un bebé nace, ya está marcado a nivel global de qué es lo que necesita, qué hace, y le ponen a uno una estructura comercial importante. Entonces se emitió el código con el sentido de promover, proteger la lactancia materna de la propaganda comercial y otras tácticas de promoción. También el código protege a los lactantes que tienen alimentación artificial, asegurar instrucciones adecuadas y además de atención en las etiquetas. También el código asegura que los padres tengan información completa acerca de los beneficios de la lactancia materna y los costos y riesgos de la alimentación artificial, incluyendo la contaminación con Enterobacter, Sakazaki, E. coli y a otros que se han encontrado en el polvo de las fórmulas infantiles. Este código no prohíbe la venta o disponibilidad, o sea que ustedes no ven que sea restringido, sino que lo que vela es que la comercialización sea ética. Pero hablar de ética en las compañías es otro tema. Entonces, el objetivo principal del código es proteger la alimentación del lactante y niño pequeño, que sea segura, porque está netamente vinculada al desarrollo. En la revisión que hemos hecho científica se han visto beneficios de la lactancia materna aún con 2 semanas de haber dado lactancia, porque he encontrado con muchas madres, me dice, doctora, si hubiera sabido antes, y le digo, ¿cuánto tiempo le dio? 1 mes. Bueno, en 1 mes los efectos todavía fueron beneficiosos. Obviamente, mientras la lactancia sea mayor tiempo, es mejor porque favorece el desarrollo cerebral del niño que rebasa los 2 años. Y seguimos reforzando la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, la alimentación complementaria y oportuna con productos de producción local, no comerciales, y continuar la lactancia 2 años o más. Hay quienes han lactado 3 o 4 años después de haber nacido su bebé. Este bebecito tiene todos estos hermanos de leche. Sí existe este bebé. Cuando nació, su madre murió y el padre, que era pro lactancia, en ese tiempo no habían bancos de leche humana, pidió a todas sus amigas, colegas, que le donaran leche para poder hacer crecer a su bebé. Y entonces tomaron una foto cuando cumplió 6 meses de todos los chiquitos que le habían ayudado las madres de estos pequeños a amamantar a su bebé. Un esfuerzo titánico para el papá, pero él quería lo mejor para su bebé. Entonces el objetivo de este código es proporcionar a los lactantes una nutrición adecuada, segura, suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. Cuando uno revisa el producto de producción de las fórmulas infantiles, realmente lo que queda de toda la producción de la leche de vaca, incluso las mamás no saben que la leche de bote es leche de vaca. Cuando uno le dice no, es leche materna, no es leche materna, es leche de vaca procesada, de lo cual lo que menos queda es la leche, porque de esto extraen la leche, la mantequilla, el queso, y al suero, el suero de la leche de vaca es que le adicionan el aceite de maíz, que hemos visto que tiene mucho daño a la salud, aceite de coco, trigo, aceite de soya, algunas vitaminas, y entre comillas preparan un alimento ideal. En un estudio reciente se pudo ver que el suero
de la leche de vaca tiene también hormonas y entre ellas está la insulina. Algunos de estos efectos pasan a la leche a los niños por medio de este suero y causa daños enormes a nuestro bebé y nunca lo relacionamos a la fórmula infantil. Los sucedáneos de la leche materna son productos creados por la industria, siempre inferiores a la leche humana, genera enormes ganancias, tiene riesgo de contaminación y últimamente en la Comisión de Enfermedades Crónicas de Guatemala se acuñó un término importante para las fórmulas infantiles, que es un producto comestible, artificial, altamente procesado. O sea que se ha notado que las fórmulas infantiles son prácticamente productos comestibles, no son alimentos, son productos artificiales. Y mientras más esté ultra procesado, el daño, el impacto para nuestra vida es tremendo. Cuando yo tengo 60 años, no me preguntan si fue amamantado o recibí fórmula, pero cuando tengo 60 años tengo problemas creados por la alimentación infantil. Esto es causa actualmente de la epidemia de obesidad que hay en el mundo, los ultraprocesados. Esto no lo vamos a leer, pero se hizo una comparación en Lancet de la composición de la leche materna. Ustedes pueden ver aquí los compuestos de la leche materna, contrario. Lo puse todo por escrito para que vean que está documentado los miles de componentes de la leche humana contra los de las fórmulas infantiles. ¿Y cómo definimos un sucedáneo? Primero, la ley, la alimentación del lactante y niño pequeño incluye hasta los 3 años. Y entonces en este ciclo, por ejemplo, cuando cae cualquier alimento, sea o no para ese fin dentro de estos primeros 6 meses, es un sucedáneo, categóricamente. Aunque sea incaparina, agua de masa, Coca-Cola, café, lo que sea administrado durante los primeros 6 meses es un sucedáneo directo de la leche materna. Y entonces está aplicándose la ley y el código con todas sus acciones legales. Luego nosotros continuamos con la lactancia materna, que es predominantemente más durante el primer año de vida, y luego la lactancia materna simbólica. A los 6 meses empezamos con la alimentación complementaria de productos locales, enseñándole a la mamá. Hay un proyecto en México muy interesante donde las madres de Chiapas se reunían a cocinar juntas cada mes para llevar la alimentación de sus pequeños con alimentos locales. Era aprender y consumir los alimentos locales y el único parámetro de control que tenían eran las fotos de cada reunión que hacían de cómo estaba su bebé. Fue una experiencia muy linda el ver el crecimiento de los lactantes y los niños con grupos de madres que apoyaban la alimentación, cocinando juntas, viendo las recetas, etcétera, para ver el crecimiento de sus pequeños. Entonces el sucedáneo directo es acá, pero si nosotros usamos en vez de esta parte de lactancia un producto que no es el adecuado, pasa a ser un sucedáneo de la leche materna también. El alcance del Código Internacional aplica a los sucedáneos de la leche materna. Yo decía, ¿por qué ese nombre sucedáneo, verdad? Y sucedáneo quiere decir que no es sustituto, o sea que es algo que se usa en vez de, pero no sustituye a la leche materna. Aquí entran productos de origen lácteo, alimentos o bebidas, alimentos complementarios. Antes no se escuchaba nada de reflujo, de intolerancia a la leche de vaca, como ahora. Ahora un niño nace y prácticamente le dan una fórmula especial para que no tenga alergias, para que no tenga reflujo, y eso es algo comercial que se ha hecho para aprovechar el reflujo fisiológico que muchos lactantes tienen y dice, ah, no, le está cayendo mal su leche, dele esta fórmula. Entonces, esto ha venido siendo un problema. En Guatemala se encontró también un té para bebés que se daba incluso si el esposo llegaba de mal humor y se descubrió que tenía compuestos de marihuana y otras cosas para hacerlo. Se hizo un comiso de este té para té baby se llamaba y se hizo un comiso porque era nocivo para eso, pero servía para cólicos, para el dolor, para cualquier situación que presentara el bebé o el papá del bebé. Pero cuando nos hablan de una ley, uno dice, hay un texto que aburrió, hay que leer artículos, hay que ver qué se hace, pero en Guatemala lo que hicimos
fuese separar los artículos de esta ley o este código para ver qué me corresponde a mí. Y elaboramos unos afiches muy interesantes para dar a conocer. Por ejemplo, como familia, ¿qué es mi responsabilidad ante este código? Primero, damos la alimentación óptima a nuestras niñas y niños pequeños. Damos lactancia materna durante la primera hora de vida. Sabemos que la lactancia materna es el único alimento que nuestra niña o niño necesita desde que nace hasta que cumple 6 meses, sin necesidad de agua, tés, jugos. Iniciamos la introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los 6 meses de edad cumplidos, cumpliendo la lactancia materna hasta los 2 años o más. Reconocemos que el personal de salud apoya nuestras prácticas. Una cosa importante como familia, madre, esposo, es rechazar la promoción de las leches de bote, fórmula o productos procesados para niños pequeños, incluyendo las pachas y los pepes. También podemos, como persona individual o familia, hacer denuncias de productos que estén en contra de esta ley. Y nos responsabilizamos a dar la mejor alimentación a nuestras niñas y niños pequeños. Pero, por ejemplo, yo como partera, ¿qué tengo que saber en mi rol? Primero, promuevo, protejo y apoyo la alimentación óptima para las niñas y los niños pequeños. Cumplo con la ley de comercialización o el código de sucedáneos, rechazando la promoción de fórmulas y productos procesados para niñas y niños pequeños. También oriento a embarazadas, madres y familias en nutrición materna, prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria, los beneficios y ventajas de la leche humana, los riesgos por alimentación con leche de fórmula, consecuencias de suspender la lactancia materna, el uso de sucedáneos de leche materna y su preparación higiénica solo cuando por razones específicas no se puede dar lactancia. Además, contribuyo en la denuncia de los fabricantes y de distribuidores de fórmulas y de los productos comestibles procesados que no respeten nuestra ley. Y comprendo que en caso de incumplir la ley o el reglamento, puedo ser sujeta a una infracción. Cuando uno ve esta parte, por ejemplo, que ya me van a penalizar a mí como trabajador de salud, hemos tenido algunos casos de médicos, neonatólogos que ingresan, que la fórmula se la llevan a la casa los vendedores y él los ingresa al hospital como para ayudar a las madres a tener una mejor nutrición de sus lactantes, también es penalizado. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi parte laboral, aparte de que estoy actualizada en evidencia científica, en respeto, en legislación, conocer que mi rol es importante como orientador y tengo que conservar la ética y evitar conflictos de interés en esta área. También las escuelas formadoras, las universidades y escuelas, tenemos que promover el conocimiento de prácticas óptimas de alimentación en las mallas curriculares. Hacemos un rechazo a la promoción de fórmulas y oriento a los estudiantes en nutrición materna, en lo que vimos que tenemos que conocer de los beneficios. Revisando algunas de las carreras que se ofrecen en Guatemala, son muy pocas que tienen incluido un módulo completo de alimentación infantil y protección de la lactancia materna. La Escuela de Enfermería es un ejemplo de ello, que en la malla curricular de la formación de enfermeras sí se ve un módulo de lactancia completo. Antes se tenía en nutrición y obviamente en la Facultad de Ciencias de la Salud que yo dirijo tenemos hasta una maestría en alimentación infantil por la experiencia de conocer la evidencia científica y formar profesionales idóneos para el servicio de las madres y sus bebés. También las escuelas formadoras podemos hacer denuncias de infracciones detectadas. No podemos pedir patrocinios de empresas que nos den apoyo para congreso, especialmente las que tengan estos sucedáneos, y comprender las infracciones que puedo ser sujeta en esto. Ahora a los fabricantes les toca la parte de cumplir. Ellos no pueden emitir opinión. Ustedes no sé si han visto últimamente la tendencia de sentar en mesas de políticas públicas a las compañías para que ellos dictaminen las normas que debemos seguir en los ministerios o en los gobiernos. Ese es un abuso total porque no deberían tener su lugar, sino que ellos
debe sujetarse básicamente a cumplir lo establecido en el Código Internacional para ellos. Entonces, no deben entregar muestras médicas, no tienen que usar expresiones como leche humanizada porque no es, como leche maternizada, deben contener la leyenda. Después de esto, cuando ustedes vayan a una venta o supermercado o un centro comercial, revisen alguna etiqueta de una fórmula infantil. Ahí debe decir incluso cuánto puede afectar la economía de la familia, que nunca lo ponen. ¿Cuál es el riesgo de no amamantar? Tampoco lo ponen. Lo más que ponen es que la leche materna es lo mejor para el lactante y niño pequeño, pero en algunos casos los médicos recomiendan este producto. Entonces ahí es donde entramos en conflicto directamente con las compañías. En Guatemala se pide que la etiqueta debe tener un rótulo que dice la leche materna es el mejor alimento para el lactante, en altura no menor de 5 milímetros, que es bastante visible, pero lo que hace la industria es colocarlo en la parte posterior, no en la frontal del producto. Y hemos tenido el crecimiento de fórmulas. Cuando el código empezó a regular 6 meses, empezaron las fórmulas de seguimiento. Cuando empezamos a incluir las fórmulas de seguimiento, incluyeron hasta los 2 años. Cuando incluimos los 2 años, total que ahora si ustedes ven el mercado, hay fórmulas hasta los 6 años de edad de los niños, incluso para madres embarazadas y lactantes, que es un nicho de mercado para ellos donde nos aseguran que vamos a estar mejor con estos productos artificiales. Entonces, resumiendo, los puntos principales del código es que no se permite publicidad de sucedáneos de la leche materna u otros productos al público. No se permiten donativos de sucedáneos a servicios de maternidad. No se puede dar muestras gratis a madres. En las maternidades privadas se sigue dando como parte del kit. No promoción en servicios de salud. No se puede tener personal empleado de comercialización que dé educación a las madres, porque obviamente ellos tienen un fin comercial, y no se puede dar muestras a trabajadores de la salud. Tampoco se puede usar un espacio, equipo, material audiovisual promocionado por compañías que enseñe a madres acerca de la alimentación infantil. No fotos de lactantes u otras fotos idealizando la alimentación artificial en las etiquetas de los productos. Normalmente ustedes saben que la imagen vende mucho y cuando ponen niños rubios, de ojos azules, las madres idealizan que su niño va a crecer como un bebé Gerber. Se ha oído mucho de eso. Mi niño es un bebé Gerber, y es algo que realmente no tiene un fundamento para nuestra población basada en genética, en hábitos de alimentación, etc. La información debe ser científica y objetiva. Si ustedes tienen oportunidad de analizar, casi siempre esta información es propaganda y promoción, no habla de algo científico. La información sobre alimentación artificial incluye las etiquetas y estos deberían explicar los beneficios. Yo hice una investigación de la producción que tenían las madres guatemaltecas los primeros 6 meses si daban solo lactancia materna. Y logramos documentar que producimos los primeros 6 meses 160 litros de leche, que la madre muchas veces, como no ve su producción, no sabe estimar o si el niño va a quedar satisfecho o no, que es algo de las partes de las técnicas y prácticas comunes que hacemos de respaldar, apoyar lo que la mamá puede hacer. También se usan productos no adecuados. Antes se usaba mucho leche condensada, ahora se ha sustituido por harina tipo maicena en estos casos, que no es de beneficio para el bebé. En IFAM declaramos a partir de los 40 años del código el 21 de mayo como Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna, porque el 21 de mayo de hace 40 años, el año pasado, fue cuando se emitió el Código Internacional para todos los países. Voy a compartir un material promocional de este 21 de mayo.
Cuando yo reflexiono un poco de nuestro trabajo y para quién servimos, definitivamente servimos a Dios. Y cuando uno sirve a Dios, tiene que ser un trabajo de excelencia. Tiene que transmitirse el verdadero sentir, aunque nosotras no somos perfectas, nosotros debemos transmitir este sentir. Y Jesús, siendo hijo de Dios, fue amamantado. Cuanto más nuestros hijos para hacerlo. Velamos por las futuras generaciones para que tengan una vida ética, digna y además que no sean manipulados por los gobiernos, por políticas públicas que no son efectivas para ellos, defendiendo mucho de la cultura de los derechos. Cuando nosotros defendemos el derecho de la alimentación, de una nutrición óptima, trabajamos para hacer las cosas bien y evitamos el conflicto de interés que nos compre la industria o que nos paguen un viaje o que nos financien una actividad, porque debemos mantener nuestra postura de servicio, de atención, de calidad de vida y por sobre todo la dignificación de nuestro rol como madres embarazadas, lactantes, madres trabajadoras, compañeras, etc. Así que un privilegio para mí el poder compartir esto de una forma rápida. Ofrecemos también un curso de código gratuito que dura más o menos 8 semanas para las que puedan estar interesadas en el próximo, para que puedan aprender un poco más de esto, porque normalmente cuando es algo legal nos agarra de sorpresa el no conocer y nosotras debemos de estar preparadas. Igualmente, reconocer las leyes de maternidad saludable de sus países, reconocer los derechos de madres trabajadoras de sus países y estas leyes de protección a la infancia para que nosotros tengamos un panorama más amplio y una herramienta de abogacía para nuestra gestión ante las diferentes autoridades del país. Así que muchas gracias por la invitación. Celebramos el Día Mundial de Partería y nos gozamos en poder ser una parte pequeña y contribuir de una manera especial. También nosotras en la universidad tenemos un diplomado de dulas para que vean la apertura que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud y trabajamos áreas donde la madre tiene el privilegio. Una anécdota importante es cuando los docentes saben que una madre está embarazada o tuvo su parto y pide reponer zonas, trabajos. Yo le digo, eso ni se pregunta, hace la opción, porque todas las mujeres pasamos por ese proceso. Usted es hombre, no ha pasado por un embarazo, por un parto, menos por el amamantamiento. Así que yo le digo, todas las embarazadas tienen cuello, las estudiantes, porque van a ser respetados sus derechos y su posibilidad de estudiar. O sea que es una lucha que debe ser transparente, visible y exacta para poder apoyar a las madres, mujeres que quieren superarse en todas las áreas que nos merecemos estar. Así que muchas gracias por la invitación y quedo atenta a algún comentario. Qué privilegio, doctora, qué